Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en uno de los libros más directos, ¿no? Del Nuevo Testamento, la Carta de Santiago. Directísimo. Tenemos como referencia principal un comentario del teólogo Hernández Díaz López que se titula Tiago, transformando pruebas en triunfo. Sí, ya hay que aclarar eso de Tiago. Eso es. Es simplemente Santiago en portugués. Así que, aunque la fuente sea brasileña, hablamos de nuestra Carta de Santiago. Exacto. A esta carta se la llama a menudo el libro de los proverbios del Nuevo Testamento. Y nuestra misión es esa, ¿no? Sacar esa sabiduría práctica. Totalmente. Y es que es una carta de pura acción. Para entenderla, yo creo que la clave es mirar a quién la escribe. Al autor. Claro. La fuente sostiene, y es bastante convincente, que no es el apóstol Santiago el hermano de Juan, Sino Santiago, el hermano de Jesús. el medio hermano de Jesús. Y esto lo cambia todo. Ya. Ponte en su lugar. Al principio, él no creía, era un escéptico. Su propio hermano decía ser el Mesías, y él, pues no. Debió de ser una situación complicada, como poco. Imagínate. Su fe no fue algo inmediato, sino que llegó después, tras la resurrección. Pasó de no creer a ser un pilar de la Iglesia de Jerusalén. Y esa transformación personal se nota en cada frase. Por eso es tan práctico. Por eso. No habla de teorías abstractas. Habla de lo que ve. Hipocresía, favoritismo, peleas. Problemas muy reales. Vale, pues empecemos por ahí, por el que es quizá el punto más controvertido. La fe y las obras. Exacto. La fuente nos recuerda que el propio Martín Lutero, bueno, tuvo sus más y sus menos con este libro. Lo llamó epístola de paja. Casi nada, porque parecía chocar de frente con la idea de la salvación solo por la fe. Y es que Santiago lo dice sin rodeos. La fe sin obras está muerta. ¿Cómo se come eso? Esa es la tensión, el quid de la cuestión. Pero el autor del comentario, citando a Calvino y a otros, dice que no hay contradicción. Sino que se complementan. Exacto, son dos caras de la misma moneda. Pablo, en sus cartas, se centra en la raíz, en la causa, ¿Cómo nos salvamos? por la fe. Un regalo. Eso es. Y Santiago se centra en el fruto, en la evidencia. O sea, cómo es una persona que ya ha sido salvada. Justo. La fe que salva de verdad nunca, nunca va sola. Es imposible. La analogía del árbol que usa la fuente es perfecta. La fe son las raíces. Que no se ven, pero lo son todo. Claro, y las obras son los frutos. La prueba visible para todo el mundo de que ese árbol está vivo. Un árbol que no da fruto, pues al final se ve que está muerto. Esa imagen es potentísima. Entonces, si la fe real siempre da fruto, ¿cómo describe Santiago esa fe muerta? ¿Qué pinta tiene? Porque no es simplemente no creer, ¿verdad? No, para nada. Y eso es lo más desafiante de todo. Santiago describe una fe que puede parecer correcta por fuera, pero que por dentro está hueca. La fuente identifica tres rasgos muy claros. A ver, Es una fe que no transforma la vida, es puramente doctrinal, te puedes saber el credo de memoria, afirmar todas las verdades teológicas. pero luego tu vida sigue igual. Exacto. Si no cambia cómo tratas a la gente, cómo gestionas tu dinero, cómo reaccionas cuando estás bajo presión, es una fe desconectada. Una ortodoxia sin vida. ¿Cómo saberse el código de circulación al dedillo, pero luego conducir como un kamikaze? Tal cual. El segundo rasgo, que va muy ligado, es que es una fe. Puramente intelectual. Un simple sí, estoy de acuerdo con la cabeza. Un asentimiento. Sí. Y aquí es donde Santiago suelta la bomba. Dice que los demonios también creen. Uf, Y tiemblan. Creen que Dios existe, creen en Cristo, su teología es impecable, seguramente mejor que la nuestra. Pero esa creencia no les salva. porque no hay amor, ni confianza, ni sumisión. Solo reconocimiento y pánico. Exacto. Esa idea es escalofriante. Te desmonta por completo eso de que basta con tener las respuestas correctas. Te obliga a preguntarte, ¿mi fe es distinta a la de un demonio? ¿En qué? Es una pregunta muy incómoda, ¿sí? Y la tercera característica de esa fe muerta es que cambia las obras por palabras vacías. Ah, el ejemplo práctico. El más práctico de todos. Santiago pone un ejemplo muy gráfico. Ves a alguien que tiene frío y hambre. Y tu respuesta es una bendición muy espiritual. Que te vaya bien, abrígate y come. Pero no le das ni una manta ni un bocadillo. Nada.
Esas palabras suenan muy pías, pero no cuestan nada y no solucionan nada. Es una fe de buenos deseos, no de buenas acciones. Y esa es la prueba final de una religión hueca. Claro, es que esas palabras piadosas pero inútiles son al final una forma de usar la lengua. Y me da la impresión de que el tema de las palabras es central para Santiago. Totalmente, has dado en el clavo. No es algo secundario, es como el campo de pruebas principal. Desde luego, para Santiago, cómo manejas la lengua es el laboratorio donde se ve si tu fe es auténtica o no. Le dedica un capítulo entero. ¿A un órgano tan pequeño? Lo agrupa en 3 imágenes que son inolvidables. La primera es el poder de dirigir, ¿El freno del caballo? o el timón de un barco. Algo diminuto que controla algo inmenso y le marca el rumbo, para bien o para mal. Y eso lo vemos todos los días. Un comentario puede hundir o levantar el ánimo en una reunión, una frase puede empezar una guerra o una historia de amor. El poder de dirección es inmenso. Pero luego Santiago pasa a la segunda imagen, el poder de destruir. Aquí se pone más oscuro. Mucho más. Compara la lengua con una pequeña chispa. Una sola chispa que puede incendiar un bosque entero. Una calumnia, un rumor, un chisme. Empieza como algo pequeño y arrasa con todo. Devasta reputaciones, familias. La llama un mundo de iniquidad. Un veneno mortal. Es de una honestidad brutal. De hecho, la fuente recuerda una historia del Antiguo Testamento que es... que pone los pelos de punta. La de un hombre, Doeg el Edomita. Terrible. Vio a unos sacerdotes ayudando a David y fue con el cuento al rey Saúl. Pero no se limitó a informar, lo contó de una forma maliciosa, retorcida. Y el resultado fue una masacre. Saúl, en un ataque de paranoia, ordenó matar a 85 sacerdotes y a toda la gente de su pueblo, mujeres, niños, todo arrasado, por una delación venenosa. Es un ejemplo terrible y perfecto. Pero, y esto es importante, también hay un tercer poder. No todo es malo. No. Es el poder de deleitar, de dar vida. La lengua también puede ser como una fuente de agua fresca en el desierto o un árbol que da buen fruto. Una palabra de ánimo, un consejo a tiempo. Una disculpa sincera. Tienen el poder de sanar, de restaurar. El problema, y creo que este es el punto de Santiago, es la incoherencia, ¿no? Dice que de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Esa es la clave de todo. Bendecimos a Dios y al minuto siguiente estamos criticando a una persona que, se supone, está hecha a su imagen. Esa contradicción lo delata todo. Para Santiago, una lengua sin control es la prueba definitiva de que tu religión es vana, vacía. Da igual lo que digas creer. Si no controlas tu lengua, tu fe no es real. Y esto nos lleva a la pregunta lógica. Si es casi imposible controlarla solo con fuerza de voluntad, ¿de dónde sacamos el poder? No puede ser solo morderse la lengua. Claro, tiene que venir de algo más profundo. Una mentalidad, una forma de ver el mundo. Y ahí es donde entra el tema de la sabiduría. Precisamente, Santiago dice que nuestras palabras y acciones no salen de la nada, son el fruto de la sabiduría que gobierna nuestro corazón y presenta un contraste radical entre dos tipos. Una de aquí abajo y una de allá arriba. Básicamente, por un lado, la que él llama terrenal, animal y demoníaca. Vaya descripción contundente. ¿Y cuáles son sus síntomas? Pues muy reconocibles. Envidia amarga y ambición egoísta, esa mentalidad de competir, de compararse, de yo primero. Y los resultados son desorden y toda clase de prácticas perversas. La típica política de oficina, vamos. Perfecto ejemplo. Maniobras, alianzas, echarle la culpa a otro para salvarte tú. Esa es la sabiduría terrenal en acción. Entendido. Es la sabiduría del mundo, por así decirlo. ¿Y la alternativa? La alternativa es la sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Y no es algo abstracto. Santiago da una lista de verificación muy concreta. A ver esa lista. Dice que es, primero, pura. O sea, sin dobles intenciones. Luego, pacífica, amable, compasiva, llena de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Qué diferencia? Total. No busca el conflicto, busca la paz. No es rígida, es comprensiva. No es egoísta, es generosa. Y su resultado no es el caos, sino un fruto de justicia sembrado en paz. Es fascinante cómo lo conecta todo. La fe muerta lleva palabras vacías que vienen de una sabiduría terrenal basada en la envidia. ¿Y la fe viva? La fe viva lleva obras de amor, a palabras que construyen, y todo eso nace de una sabiduría celestial que busca la paz.
Es un sistema coherente. Es un ecosistema espiritual, sí. Y todo este sistema se pone a prueba de verdad, no cuando todo va bien, sino cuando la vida se tuerce. Claro. Y por eso Santiago empieza su carta de forma bastante chocante, hablando de las pruebas. Sí, ese es uno de los versículos más difíciles. Empieza diciendo que hay que tener por motivo de gran gozo el pasar por pruebas. Sinceramente, eso va contra todo instinto. ¿Cómo te vas a alegrar cuando sufres? Desde luego, no es una alegría superficial, no es que disfrutemos del dolor. La fuente explica que el gozo no está en la prueba en sí, sino en su propósito. Ah, Santiago ve las pruebas como un entrenamiento. No son para castigar, son para formar, para probar si la fe es auténtica, como el fuego purifica el oro, y para producir en nosotros perseverancia. y la perseverancia lleva a la madurez. A ser íntegros y completos sin que nos falte nada. Me gusta esa idea de que no son para destruir, sino para construir. La metáfora del escultor que usaba el comentario es potente. Dios usando el cincel de las pruebas para tallar la imagen de Cristo en nosotros. Es una imagen preciosa, preciosa pero dolorosa, y plantea una pregunta. ¿Cómo distingues una prueba formativa del sufrimiento puro y duro sin sentido que a veces nos toca vivir? Esa es la pregunta del millón. Y la carta no da una fórmula mágica, pero sí da la respuesta práctica. Sea cual sea el origen de la dificultad, la actitud debe ser de paciencia activa. No una resignación de qué se le va a hacer. No, es una resistencia con esperanza. Y para que no suene a teoría, Santiago pone 3 modelos prácticos de paciencia. El primero es el agricultor. ¿La paciencia del agricultor? Exacto. Siembra la semilla y a esperar. Sabe que no puedes tirar la planta para que crezca más rápido. Depende de la lluvia, del sol, de cosas que no controla. Su trabajo es cuidar la tierra y confiar en el proceso. Es una paciencia activa y expectante, esperando el precioso fruto. Es una paciencia anclada en la confianza. Sí, muy visual. Y el segundo ejemplo. La paciencia de los profetas. Hombres como Isaías o Jeremías hablaron en nombre de Dios y ¿qué recibieron a cambio? Rechazo, persecución. Sufrieron mucho, pero perseveraron. ¿Por qué? Porque su paciencia estaba anclada en su misión, en un propósito más grande que ellos. Soportaron el dolor porque sabían para qué vivían. Y supongo que el tercer ejemplo es el caso de estudio definitivo. La paciencia de Job. Lo perdió todo. Los bienes, los hijos, la salud. Hasta el apoyo de su gente. Se enfrentó al silencio de Dios. Pero en medio de esa oscuridad total, perseveró. Y aquí la fuente subraya algo vital. Al final, la mayor recompensa de Job no fue que Dios le devolviera el doble de todo. No fue la restauración material. No, la verdadera recompensa fue un cambio en su relación con Dios. Pasó de saber de él, de oídas, a conocerle de verdad, cara a cara. La prueba le dio una intimidad con Dios que no tenía antes. Así que, recapitulando, la carta de Santiago nos presenta una espiritualidad súper integrada. No es una lista de normas, es un organismo vivo, Sí. donde una fe auténtica que nace de la sabiduría de lo alto florece sí o sí en obras de amor, en un lenguaje que construye y en una paciencia que encuentra sentido hasta en el sufrimiento. Esa es la esencia. Santiago no nos deja tranquilos con nuestras buenas intenciones. Nos pone un espejo delante y nos obliga a mirar la evidencia. No pregunta en qué crees, sino cómo se ve eso que crees en tu día a día. Sobre todo cuando las cosas se ponen feas. Exacto, es un llamado a la coherencia radical. Y para terminar, la fuente destaca una frase casi al final, que es como un golpe de gracia. Santiago escribe: aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es un pensamiento final tremendamente provocador. Redefine lo que es el pecado. Totalmente. El pecado no es solo hacer lo malo, lo que está prohibido. Es también el pecado de omisión. Es saber que podrías decir esa palabra de ánimo y te callas. Es ver una necesidad que podrías cubrir y miras para otro lado. Es saber cuál es el siguiente paso correcto y no darlo. La pregunta que la carta deja flotando en el aire no es teórica, es muy directa. Después de entender todo esto, ¿cuál es ese bien que ahora mismo sabemos que debemos hacer?